Bien, se ha iniciado la grabación. Les damos a todos una cordial bienvenida al evento programado el día de hoy por AgroRural. El título es Selección de alpacas para la mejora genética de los rebaños. Nos acompaña el día de hoy el ingeniero zootecnista Leonidas Gutiérrez Hermosa. Él es un especialista en camélidos andinos, integrante de la subunidad de cadena de valor ganadera de AgroRural. Le damos el pase a nuestro expositor y atentos todos. Bien, adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los oyentes y a todos los que estaban participando en esta tarde tan bonita, pero sin antes olvidarme de saludar a la institución AgroRural que hoy día está festejando sus 16 años de existencia en lo que es el trabajo de desarrollo agrario. En ese sentido, permítanme exponer, compartir, reflexionar sobre este tema tan importante que es la selección de alpacas. Y no solo alpacas, ¿no es cierto? Llamas también, camellos domésticos. En todo caso, esto es un tema muy puntual, importante, pero práctico, y debería ser en el campo. Sin embargo, nos vamos a permitir, pues, compartir, y como decía, también reflexionar al mismo tiempo. En ese sentido, vamos a tocar, como agenda tenemos solamente el contexto actual en crianza y manejo de alpacas, la importancia de la selección de alpacas. La selección de alpacas y llamas, de ahí, por ahí se ha puesto también llamas, pero allí es el uso de la herramienta técnica de estándares raciales, que es lo más importante en este tema, y veremos algunas conclusiones al respecto. Bueno, tenemos un contexto actual de la crianza y manejo de alpacas altamente conocido. Sin embargo, creemos que el desarrollo de una producción alpaquera rentable requiere definitivamente de una base forrajera adecuada, un recurso hídrico adecuado que está muy venido a menos los dos componentes de este desarrollo de la crianza. El material genético adecuado, estricto desarrollo de manejo reproductivo y sanitario, la capacidad humana desarrollada en las comunidades alpaqueras. O sea, requerimos de una capacidad desarrollada que hoy en día se tiene y se va avanzándose. La organización de los criadores y productores para el acceso al mercado. Hay dos temas que seguramente ustedes lo están notando. Digo, organización de criadores y productores. Dos cosas tan importantes. Lo vamos a hacerlo un poco más concreto este tema porque se viene y es hartamente conocido el desarrollo en este momento de la producción alpaquera. Una problemática principal tenemos es que para cualquier especialista, productor o funcionario, vamos a encontrar rápidamente un árbol de problemas. Pero nosotros nos vamos a dedicar en este momento solamente al eslabón primario, en donde encontramos ciertos aspectos que definitivamente es darle alta importancia. Por una crianza alpaquera, para una selección adecuada de un material genético, necesitamos que se tenga se tiene un problema de inadecuada gestión de recursos naturales. Vale decir, la degradación del suelo de pasturas, la carencia de manejo racional del agua, aún tenemos la carencia de prácticas agronómicas para la recuperación, mejoramiento y conservación de pastos naturales. O sea, no vamos simplemente a hablar de la selección como tal, sino que tenemos que ver todavía aspectos que atañen ver para este tema gravemente importante. Otra de las problemáticas son, como decía, dentro de la cadena primaria, en el eslabón primario, la inadecuada gestión de las crianzas, debido a inadecuado manejo técnico de las crianzas de camélidos, la escasa y inadecuada infraestructura para manejo ganadero. Estoy seguro que van a compartir con todos estos problemas que estamos observando, el deterioro de la calidad genética de los camélidos peruanos. Existe un deterioro de alto, menor o bajo grado, definitivamente dependiendo de los tipos de crianza que tenemos en el campo. Las inadecuadas prácticas reproductivas para el mejoramiento genético y conservación de los camélidos peruanos. Lo digo también camélidos peruanos por una razón que seguramente vamos a compartirlo luego. La carencia de la disponibilidad de reproductores de alpacas y llamas con valor genético conocido y calificado. Este es el tema mayor que a mí me llama la atención y eso también hay que ponerlo como tal. La carencia del censo poblacional de camélidos peruanos. Temas que estoy seguro que comparten, no necesita desarrollarla demasiadamente y ampliarla mucho, porque considero que están clarísimas
los temas planteados a ese nivel y efectivamente todos estos aspectos mencionados como problemática están ocurriendo en el campo de la crianza de las alpacas o de los camellos domésticos. Vamos a ver por qué es entonces importante la selección de las alpacas. Primeramente, yo creo que es importante determinar objetivos de la selección de alpacas. ¿Cuáles son sus objetivos? Entonces, aquí, bueno, lamentablemente las diapositivas se han separado, lo voy a presentar de otra manera. Aquí necesitamos definir los objetivos, si es en alpacas, si es en llamas, ¿para qué? En alpacas estoy seguro que todos coincidimos que es para fibra, y en llamas estoy seguro que todos coincidimos que es para carne. En ese sentido, teniendo claro un objetivo de selección, vamos a definir qué trabajo yo. En alpacas, ¿seguiré trabajando alpaca blanco o empezaré a trabajar alpaca color, sea en raza huacaya o en raza suri? Y que eso es importante para nosotros determinar. Igualmente en las llamas, lo toco en las llamas como corolario, que es importante y no olvidar de la llama, porque siempre la llama es una especie menos trabajada en el país. Igualmente, entonces, en las llamas necesitamos definir claramente si la producción de la carne está pues con lo mejor, y entonces tenemos la raza Chaco y la raza Cara. Pero por supuesto aparece la Yamasuri, que muchos me dirán, ¿de dónde aparece ahora la Yamasuri? Es uno de los terceras variedades de llamas que debiéramos decirlo, porque en la época del incanato existieron 13 variedades de llamas. Entonces lo pongo esto a fin de que si yo voy determinando objetivos en la selección, voy poniendo, pues si es para carne, ya tengo, y carne y fibra, lo que es la llama, carne pura, pues que la jara, y la Yamasuri podría servirnos como objetivo de selección para ecoturismo. En fin, si he definido qué es la fibra, mi objetivo en alpacas, entonces tengo que ver aspectos tan importantes en la fibra, como verán, diferentes tonalidades, finuras. Entonces, ¿qué debo mejorar? Este primer cuadrito que tenemos del vellón de una alpaca, como verán, es un vellón grueso, flojo, en la parte más baja algo más fino, rizado, pero nos encontramos con lo que es menor densidad. Pero el alpaquero puede decidir no solamente trabajar en lo que es la fibra blanca, sino puede empezar a trabajar en la fibra color, que muchos hoy en día están definiendo la artesanía, ¿verdad? Entonces en artesanía podemos empezar a hacer líneas también de lo que significaría alpacas de color mixto, ¿no? Porque está en pérdida, por ejemplo, todas las tonalidades. En ese sentido, les he puesto ejemplos didácticos simplemente, que no es el objetivo real, ¿no es cierto? Si el objetivo real es trabajar fibra, entonces tenemos varias opciones. O es la industria directa o es la la transformación manual en este tema de alpacas de color. Entonces, igualmente la finura es válido trabajar y la uniformidad, la densidad, es válido trabajar también en alpacas de color. Como verán ustedes, aquí en la figura del lado derecho, tenemos una fibra café de color de alpaca huacaya, bastante rizado. En fin, entonces, estos son los temas. Si yo decido trabajar en alpacas, fibra, es esto lo que tengo que preocuparme, ¿verdad? Bien, teniendo claro mis objetivos, entonces debo empezar a aprender a seleccionar. Lamentablemente se me ha ido también aquí otras figuras importantes. La selección de alpacas. Estamos hablando después de prácticamente más de 20 años o 25 años de lo que empezó el programa de registros genealógicos. Entonces, hoy en día, el criador es aquella persona que en su mayoría ya maneja este tema. Sin embargo, todavía hay poblaciones que requieren afianzar ese trabajo de selección. Por tanto, que lo que estamos viendo es que las criadoras vayan conociendo de muy cerca lo que significa, en todo caso, lo que son las calidades de fibra en el cuerpo del animal. Como vemos aquí una muestra es que justamente la señora va observando este sistema que se viene implementando en el campo a través del Decreto Supremo 013-2011. Entonces, una vez hecho la selección, tendremos el grupo de alpacas machos
y que a la mano derecha observamos un conjunto de alpacas machos que han sido seleccionadas y que están en proceso de trabajo. Pero el resultado, lo que queremos es que teniendo estos grupos de machos, y justo estamos en la campaña de empadre hoy en día, en estos días y estos meses, entonces estos machos debieran trabajar, porque el objetivo es, en este caso hemos definido, mejorar la fibra y producir fibra. En ese sentido, debo yo, después de seleccionar, que esos machos me produzcan también hijos, hijas, para que puedan producir hijos, como en este caso vemos que el objetivo final es tener crías uniformes, pero eso no solamente va a depender también del macho, también es de la hembra. Y como bien sabemos, el macho va a dar el 50% en el rebaño, pero es 50% como padre al hijo y 50% a la madre. Entonces, esto es el producto final de una selección que estamos desarrollando entonces con el objetivo de contar con un buen número de crías. Pero como bien hemos determinado estos objetivos, tenemos todavía que también saber qué está pasando en la estructura del rebaño nacional y estructura del rebaño familiar, sea comunal, familia o grupo familiar. Lo que está ocurriendo es, y aquí quiero mostrarles lo que son los datos del 2012, del censo. Hablábamos antes en la problemática, la carencia de censos continuos, ¿no es cierto? Entonces, pero no tenemos otro dato más que con el que trabajar como datos estadísticos nacionales válidos, lo de los censos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí la estructura que nos presenta el censo: capones, crías, madres, padrillos, tuis hembras, tuis machos, y la población total de 3.685.000 alpacas. Pero esto nos va a demostrar, esto es la muestra del rebaño nacional en porcentajes. Las madres, con más del 50%, estructura del rebaño nacional estoy hablando, los padrillos, 4%, tuis hembra, 15%, tuis macho, 9%, capones, 2%, y crías, 19%. Eso es momento del censo. Pero por supuesto las llamas también tenemos ahí, simplemente ya como referencia para la población. La raza Jara con 377.000, raza Chaco 369.000, total 746.000. Y bueno, ahora no es momento de discutir sobre las llamas, sino vamos a ver, esta estructura del rebaño es preocupante. No sé si van a compartir conmigo. Entonces, ¿por qué entonces es necesario tocar estos temas? Yo decía, es importante la selección de los machos, pero también las hembras empiezo a considerar que es bien importante, porque hacer un rebaño, y como todo alpaquero que está avanzando, no solamente tiene machos, también tiene hembras que están trabajando con estos machos para este proceso de mejora genético. El contexto actual, ¿no es cierto?, de acuerdo a estadísticas nacionales, nos está mostrando escaso número de alpacas y llamas en calidad de los rebaños. Y eso es lo que nos preocupa. El trabajo con la aplicación de registros genealógicos ha dado resultados de lograr homogeneizar las poblaciones alpaqueras. Si bien es cierto, registros genealógicos ha sido una herramienta que va dando luces desde el momento de aplicación, desde 1997 a la fecha, ha dado luces en lo que es homogeneizar rebaños, pero por supuesto también rebaños netamente blancos, y en colores pocos o nadie están dedicándose. Entonces, este avance se ha mostrado de la siguiente manera: una población que hemos tenido con 4% a nivel nacional, Puno con 3% de padrillos, Cusco con 5%, Arequipa con 2%. Y a este momento, los rebaños caracterizados están alcanzando a 2.01% de padrillos que están inscritos en registros genealógicos. Significa que esos son los machos que tienen que empezar a trabajar, ¿verdad? Y están trabajando ya. Entonces, se darán cuenta que la población de machos es menor a la población de hembras, pero las hembras aún también faltan, ¿no es cierto?, caracterizar, falta tener datos claros cuánto por ciento de hembras están entrando a registros. Entonces, eso es una forma de caracterizar. Entonces, habíamos visto que la estructura de rebaño alpaquero, bueno, voy a tener que repetirlo porque
bueno, se han dispersado los datos, lamento, entonces, decía padrillos 3% y las madres en Puno 52%. En rebaño alpaquero Cusco, en machos, 5% los padrillos. Podríamos decir que tiene más o menos padrillos que estarían cercanos a lo requerido, aún así sigue siendo menos, de acuerdo al censo, lo cual debemos nosotros seguir trabajando en el campo, si esto es así o no. En madres tenemos 51%. En Arequipa había dicho 2% del censo y 2.1% en la caracterización prácticamente se mantiene. Y en madres tenemos el 56% en Arequipa. Hay bastante alpaca hembra en el sentido de buena población en Arequipa. Seguimos hablando de la selección de machos. Entonces, aquí sí entramos ya a un tema, como les había indicado, que el tema selección es en trabajo práctico y es en campo. Sin embargo, debemos advertir algunos aspectos tan importantes como uso de la herramienta que es los registros genealógicos. El vellón debe ser de buenas características textileras. La alpaca, respecto al vellón, debemos buscar lo siguiente. Con excelente vellón, con fibra fina, al tacto, por supuesto, y a la visión, porque estamos hablando de una evaluación externa, más una buena cobertura. El vellón creo que es algo importante, pero desde afuera, con esta característica. Fibra fina, al tacto y a la visión, y más una cobertura de vellón que desde el copete hasta los menudillos, ¿cierto? Eso es lo que todo el mundo busca, que esté completo la alpaca. De preferencia, alpacas con fibra, con finura y rizos uniformes. Creo que necesitamos que la finura no solamente fío, sino con los rizos uniformes en huacayas, y en suri, excelente brillo y rulos definidos. Son las dos cosas que tenemos que buscar tanto en huacaya como en suri. La densidad es un tema tan importante. La densidad es uno de los aspectos característicos textileras que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Una densidad de fibra que es sinónimo de peso vellón, sin descuidar la finura. Aquí no podemos descuidar la finura. Si yo trabajo buena densidad, pero tampoco puedo descuidar la finura. Si la finura he avanzado, y tampoco puedo descuidar la densidad. Entonces, el otro aspecto importante en vellón son alpacas color uniforme y definido. Cuatro aspectos considero, en resumen, que deben ser para una alpaca reproductor macho. Bueno, no corresponde, lamentablemente no corresponde, son cosas que han ingresado. El buen aparato reproductor del macho es un segundo tema tan importante. Considero de alta importancia que el macho debe, sea huacaya o suri, debe presentar un aparato reproductor completo, sano, bien ubicado y de tamaño normal, porque estas características se transmitirán definitivamente a sus descendientes, por lo cual no se aceptan defectos en la conformación y funcionamiento del aparato reproductor, y presentar buen temperamento reproductivo que le permita afrontar el empadre con capacidad. Por supuesto que sabemos que estos defectos indicados en registros genealógicos son los que felizmente creo que ya estamos logrando que no aparezcan más estos defectos hereditarios. Cada vez más disminuye, y eso no me van a mentir, se presentarán, pero en menor grado, ¿no es cierto? Los ectópicos, los hipoplásicos, los monorquídeos o criptorquídeos, y en fin, toda una situación de enfermedades teratológicas. El buen aparato reproductor de la hembra. En una selección no solamente es el macho, les decía, necesitamos también en las alpacas hembras trabajar. Lamento que la foto no corresponde, era de otra manera presentado, se ha desarreglado un poco nuestros diapositivas. Entonces, hablaba de que la hembra también es una necesidad de poder trabajarlo al igual que el macho, porque no solamente es el macho el responsable de mejorar un rebaño. Si la hembra no le
tanta importancia también, estoy seguro que siempre va a ser disminuido la calidad de crías que me van a nacer. En ese sentido, considero que el sistema o el aparato reproductor de la hembra sea sano también, desarrollado sin alteraciones, que garantice un normal desarrollo del feto durante la gestión, con las glándulas mamarias bien implantadas y sanas. Las fotos anteriores que aparecían eran algunas acciones que se hacen en el campo y que están desarrollándose. Ahora bien, si hemos visto el vellón, ¿no es cierto?, el aparato reproductor en los machos y algo de hembras, creo que el otro aspecto importante es la conformación y fortaleza del animal. Aquí sabemos y tenemos claro de cómo funcionan los estándares raciales, los parámetros. Necesitamos alpacas machos con una cabeza fuerte, orejas pequeñas y de forma triangular, collares amplios, que eso es importante para lo que es el trabajo en padre, los collares amplios, ahí hay mucha confusión a veces, boca con pelfos muy móviles y pigmentados, con copete bien formado y cara limpia en la raza huacaya. Y en la Suri, cabeza bien proporcionada, orejas medianas, rectas, ojos grandes y con mechas típicas sobre la cara. Una apariencia general en huacaya de ser animal fuerte, corpulento, con un vellón esponjoso, buen calce, línea superior, ligeramente convexa. Siempre en huacaya uno cree que no es lo normal, o sea, no es como en la Suri, pues en la línea superior en huacaya, ¿no es cierto? Entonces, con un vellón esponjoso, buen calce, línea superior, ligeramente convexa, extremidades fuertes, armoniosas y buenos aplomos. Ahí requerimos que la apariencia general acompañe al vellón. En este caso, por ejemplo, presenta un vellón completo que cubre todo el cuerpo del animal. La alpaca huacaya, su característica de la cabeza es cara limpia, collares bien desarrollados, belfos desarrollados y el copete bien desarrollado, más que cubra hasta los menudillos. Ese es otro tema tan importante que estamos buscando. Por supuesto, es otro debate sobre la esquilar o no hasta los menudillos. Ya felizmente con la norma técnica ya no se esquila la zona de los menudillos. Entonces, con estas características, debiéramos empezar a seleccionar entonces los machos que estamos trabajando para poder desarrollar los rebaños y darle mayor genética. En ese sentido, los estándares raciales para las alpacas huacaya y Suri debemos utilizarlos de tal manera que nos aporten, que nos ayuden, como que son y fueron las herramientas más potentes que el país tiene en este momento, ¿no? Ya sabemos que esta acción de selección de ejemplares en alpacas ha dado lugar a mejorar, homogeneizar los rebaños desde el 1997 que ingresó registros genealógicos. Habrán comentarios, habrán muchos cuestionamientos seguramente o comentarios sobre este tema de registros genealógicos, pero es lo que tenemos y tenemos que seguir trabajando con este tema. Esta foto lo he puesto cuando yo fui registrador, el CONAX, el primera visita que hice a una de las zonas de Canchis, la parte alta, es el rebaño que encontré. Invito ahora que vayan a esa misma zona. Ya no están así los rebaños. Esto es una foto primera que lo guardo, tal cual, históricamente, de cómo llegué a un rebaño y esto encontré en 1997. Hoy en día, la mayoría tiene colores enteros, y hay colores. Aquí son puras hembras, pero también alpacas uniformes. Pero como verán, ha cambiado los rebaños. El estándar racial Decreto Supremo 013-2011 AG. Lo puse estos descriptores y parámetros para recordarles que el país cuenta con este decreto supremo, normativa que ampara el trabajo de lo que está haciendo el país. Y esto es lo que tenemos. Sin embargo, debemos indicar que en alpacas huacaya, de acuerdo al decreto supremo, el vellón sigue siendo 70 puntos y la conformación 30 puntos.
¿Qué significa seleccionar? Es también evaluar y calificar sobre los 100 puntos. Como veníamos hablando, la finura, densidad, rizos, uniformidad son los parámetros que yo no me atrevo en ese momento a cambiar y decir otros valores, por cuanto de que esto corresponde a una comisión sancionar. Sin embargo, hay ideas, hay posiciones, y yo también lo tengo lo mío, para poderlo decir. En conformación, los 30 puntos conformados por la cabeza, talla, calce, apariencia general. En la raza Suri, tan igual, simplemente para recordarlos que tenemos, y a diario están manejando muchos, ¿no? El tema de 70 puntos, 30 puntos, tan igual que en Huacaya. Sin embargo, entre los descriptores varía este estándar racial. La finura, el brillo o lustre, los rulos, como verán, cambian lo que es la Suri, densidad, uniformidad. Mientras en conformación mantiene los mismos descriptores de la raza Huacaya: cabeza, talla, calce, apariencia general. Bueno, cambian los valores en los descriptores, que eso es importante, ¿no es cierto? Recordarles nada más. Entonces, estos valores descriptores siguen siendo válidos mientras no haya otro decreto supremo u otra normativa que nos diga no debe ser así. Entonces, habrá que seguir trabajando con lo que tenemos y no podemos dejar de salir de este marco. Bueno, para mí la selección va junto a la trazabilidad. No podemos permitir que una selección de alpacas no esté llevándose a cabo de inicio a fin la trazabilidad, porque ¿cómo voy a saber los hijos de las alpacas que estoy seleccionando? Necesito validarlo con la tarjeta de calificación de alpacas, ¿no? En donde fácilmente vamos a encontrar todas las características de la filiación de la alpaca, ¿no? Y más la calificación del animal según vellón y conformación, para poder tener un puntaje total. Eso me va a indicar, por supuesto, no olvidar que estamos hablando siempre de 75 a 100 puntos. Pueden haber alpacas hoy en día de 80, 85 puntos, tal vez hay poco ya de 70, 75 puntos, o ya no lo hay, y qué bueno. Pero, sin embargo, les decía que tenemos que trabajar con la identificación, porque la trazabilidad no se puede hacer sin la identificación. Entonces, entre lo que habla el decreto supremo es incluso los tatuajes, pero creo que los que más está trabajando el país es con los aretes, y más lo que son los microchips, que hoy en día hay diferentes calidades, diferentes marcas de microchip, hablándose ya inclusive de identificadores con radiofrecuencia, que es lo mismo también, porque es por radiofrecuencia también se obtiene sus resultados, su numeración o sus códigos de estos microchips que se venía utilizándose o hemos utilizado en los primeros años. Entonces, creo que es importante tener claro que la selección de alpacas no es simplemente seleccionar y me llevo. Estamos en un Estado de Derecho donde trabajamos para poder decir que tengo alpaca mejorada, tener trazabilidad de inicio a fin. Si llevo una alpaca de una zona a otra, debo saber de qué edad me está yendo, de qué calidad de finura me está yendo, debo conocer eso, y para ello su identificación. Entre los sistemas de identificación que sugiero por ahora están lo que es, y los más válidos, los aretes y los microchips. Eso es, entonces, la trazabilidad es un aspecto importante en la selección. Bueno, por supuesto, con todo ello, debo tener entonces un rebaño uniforme para la selección, ¿no es cierto? Y aquí tengo ya tuis separados, tuis de un año, que están tan uniformes como que deseo. Los puse también algo de llamas, para recordar nada más, y no quiero abundar sobre este tema, simplemente que también el decreto sobre 013 del 2011 AG habla de los estándares raciales de la llama. En todo caso, si hemos definido llamas para carne, es carne, pero tenemos entonces, hay dos estándares raciales para llama jara y llama chaco. La llama jara de 90 a 10 puntos para los 100 puntos. Conformación, en este caso, primer descriptor válido con 90 puntos, y el vellón en llama jara prácticamente 10 puntos por el tema de su cobertura de vellón que tiene para esta raza. Y mientras el raza jara, chaco, perdón,
tenemos el 80-20. Entonces, mucho más 10 puntos, digamos, en el lado de vello, sobre los 80 puntos que es para carne. Entonces, eso sí nos está dando algo más, que es verificar finura, densidad, color, cobertura. Pues tenemos, de acuerdo a los estándares raciales, las llamas Jara, Chaco y Jara también. Entonces, dependerá mucho de lo que, cómo estamos aplicando nosotros los estándares raciales y los descriptores en la selección de llamas. Llamas, rebaño de llamas, como verán ustedes, de toda condición, ¿no? Y rebaños de llamas igualmente que nos ayudan a ver, no solamente, como verán ustedes, no es como en alpacas definir color nada más, en llamas está permitido trabajar con todos los colores, todas las pigmentaciones, que es importante, salvo caso en los ojos, siempre se dice que, y está en el estándar, siempre sean colores oscuros a negro, ¿no es cierto?, en las llamas. Pero hay otras cosas más consideradas más importantes en las llamas. Pero hablando de alpacas, entonces hemos puesto este tema. Pero una cosa para concluir y para terminar, creo yo, de que el país ha hecho una capacitación bastante fuerte todo el año 2010-2011, formando personal para los rexionólogos, que significa personal para selección. Porque creo yo, de manera tácita, si no hay personal capacitado, la selección seguirá yendo por donde cada uno queremos y no hay un rumbo como que exigimos, como que tenemos como país. Entonces, este tema a mí me parece importante. Es una fotito de Maxoni Carabaya. Entonces, profesionales que han venido de todas partes y estos años han sido años fuertes de empezar a preparar para este tema. Porque selección es trabajar con rexionólogos. Porque si no, ¿con qué base estamos seleccionando? Es cuestión también de preguntarse en este tema. Entonces, me parece importante que el país tiene que seguir preparando y en cada región, como instancia de gobierno regional, también tiene que seguir haciendo lo mismo. Otra foto de preparación de técnicos aquí en la zona del centro. Años que han sido bastante buenos y de los que están participando hoy día tal vez están en las fotos y hay que seguir trabajando este tema. Mi recomendación es que seguir trabajando, preparando más personal. El problema es que después de capacitar a veces nos vamos a otra línea y hemos dejado de participar. Creo que la selección de alpacas requiere mayor especialización también en los profesionales para orientar a nuestros criadores. Por supuesto que estamos alegres y contentos que los criadores ya manejan, conocen, y entonces no es fácil ahora decirle que esto está así, esto también. Como conclusiones, he podido rescatar algo. La estructura del rebaño nacional nos muestra más del 50% de alpacas hembras, pero solo 4% de alpacas machos, como padrillos o reproductores. Creo que es una cosa, y eso lo confirmo también con la caracterización de alpacas que se han hecho en el lado de Arequipa. Por supuesto que no es una muestra grande lo de Arequipa, son solamente, digamos, de 4 distritos, eso de 2.101%. Existe la necesidad de implementar mayor selección en alpacas hembras también, porque la mejora genética no solo depende de los padrillos, es una posición, si comparten conmigo, lo comparten, porque también hay que trabajar en hembras, porque de nada me vale que lleven machos de calidad y solamente tengo, pues, digamos, 10, 15 hembritas que estén a ese nivel. Por supuesto, trabajará con la otra siguiente categoría, pero va a ser lento, digamos, mi avance en el proceso de mejora genética. Veo que también existe la necesidad de producción de reproductores machos de calidad. O sea, no solamente los 4% ya son de calidad. Necesitamos imprimir entonces este trabajo con mayor fuerza y por lo cual invito a nuestros criadores, invito a las entidades a especializarse en este trabajo. Porque lamentablemente lo que estamos constatando es, hay varias cosas, seguramente en el comentario va a aparecer, que nos falta hacer. Los procesos de selección de alpacas considero que es de alta responsabilidad, en base a conocimiento y adiestramiento técnico. Hay que adiestrar y adiestrar. Nos falta allí tal vez una norma
técnica, o no es norma técnica, norma de competencias para un seleccionador. Solamente está trabajado la norma de extensión en alpacas, la norma de técnicos esquiladores y match clasificadores. Pero empiezo a pensar de que nos falta más cantidad de personas desde el campo, aquellos que sean certificados para poder seleccionar. No solamente, a veces decimos el especialista, el ingeniero, no. También creo que es importante seguir adiestrando, pero con certificación, ¿no? En este caso. La aplicación de los estándares raciales, Decreto Supremo número 3 de 2011, sigue siendo la herramienta técnica en el país. No tenemos otra. Y gracias a esta norma, creo que tenemos lo que tenemos ahora en el país, mayor avance uniforme en alpacas, a tal punto que ya aparecen más calidades de fibra. Si vemos la norma técnica 3.310.301, el de clasificación, ya aparecen más calidades de fibra en lo que es la clasificación. ¿Qué significa eso? Que el impacto de la norma técnica 013 ha sido tan fuerte en estos años, y entonces ahora necesitamos trabajar otros aspectos mayores también. El proceso de selección de alpacas entonces requiere personal capacitado, especializado, otra vez, insisto, el adiestramiento. Espero haber terminado, concluido con este tema, lo que significaría el trabajo que hemos presentado, y espero haber compartido las preocupaciones, y como vuelvo a decir, el trabajo de selección es en el campo. Lo que estamos haciendo aquí es un poco compartir lo que necesitamos hacer. Necesitamos entre todos entrar a trabajar de manera más técnico, más de mayor responsabilidad, para poder hacer las cosas bien. Con todo esto, muchas gracias a ustedes. Espero las consultas, las preguntas y compartir experiencias de ustedes también. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Leonidas. De verdad ha sido muy, muy, muy interesante la ponencia, una brillante exposición. Creo que ha podido tocar todos los puntos y los aspectos que el auditorio tenía como expectativa. Vamos a pasar, como usted bien ha dicho, a las consultas, a los comentarios que quisieran hacer con el expositor. Pueden levantar la mano, ya están levantando la mano algunos. Le rogaría que dejara de compartir para poder ver a los que están haciendo las consultas. Le da escape y es que hay nada más presione y salimos al favor. Dele escape nada más, escape. ¿Puedo salir la tecla de la esquina superior izquierda de su teclado. ¿Puedo salir de mi exposición? Sí, puede salir con escape nada más. Ahí, ahora sí se va al Chrome y ahí va a poder dejar de presentar en el Chrome. Okay. Ahí en el Chrome. Ahí está. Ajá, ahí dice dejar de presentar en azul, arriba, en la parte superior, dejar de presentar. Correcto. Bien, damos paso entonces a Manuel Jesús Arias, que está levantando la mano. Entonces, por favor, si Manuel Jesús. Bueno, sí, bueno, nuevamente felicitar al ingeniero Leonidas por la exposición. Yo creo que este tema de los registros genealógicos es muy importante para la selección de los animales. Sí, solamente la consulta, ingeniero. Yo creo que los descriptores nos falta un poco el tema de lo que es las características para el tema cárnico en alpacas. Ahí no veo considerado alguna característica para poder tener animales con mayor porcentaje de carne, ¿no? Si bien es cierto, la alpaca está 70-30, pero ya estos últimos años, a través de la comisión, se ha ido trabajando ya un nuevo descriptor para poder también ver el tema de carne. Porque si bien es cierto, ahí está en los descriptores 70 que le dan más énfasis al tema de vellón, ¿no? Pero sí nos ayuda bastante. Y yo concuerdo con usted, doctor, ingeniero, el tema de también seleccionar igualmente a las hembras, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ir castigando también a hembras según los libros que vamos avanzando.
hay que entender que el libro de identificada es la base, el cimiento. A veces muchos de los productores piensan que el libro abierto ya es un animal mejorado. No, es el inicio, es el cimiento para ir avanzando a llegar a un animal pedigree. Felicitarlo, ingeniero, una vez más, y yo creo que hay mucho que conversar en el tema de selección y este decreto supremo que ha sido muy, muy fundamental para avanzar genéticamente en todos los rebaños, ¿no? Sin esto yo creo que cada uno va, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Una vez transferir las funciones a los gobiernos regionales, cada quien ha tomado los rumos correspondientes en el tema de mejora genética. Caso de Pasco, nosotros ya estamos llegando al libro cerrado pedigree, pero la deficiencia ahora que nos da es el tema de las mediciones, ¿no? Lo que es la finura de fibra con los equipos de medición que nos está haciendo falta. Eso sería, ingeniero, más bien, si se puede considerar, no sé, más adelante, algunas características para ver el tema de cárnico también, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tal vez parecido al comentario y consulta de Manuel Jesús? Si hay algo igual, entonces podemos hacer. Dos manitos levantadas. Jesús Bustinza Morocori también ha levantado la mano, por favor, si pudiera abrir su micrófono para poder escuchar su consulta, comentario. Jesús. Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Desde dónde te conectas, Jesús? Sí, buenos días. Buenas tardes, ingeniero Leonidas. Le habla Jesús. Mira, ahorita yo estoy por la zona de Cayoma, Arequipa. La siguiente consulta es de la siguiente manera. Muchas veces, actualmente estoy viendo en el trabajo de mejora genética, inclinarse a solo fibras, como dice Manuel. Pero nosotros tenemos que ir pensando también que el camélido es una de las especies que tiene, digamos, en mayor porcentaje de proteína. Entonces, debemos aprovechar y posicionar ese recurso importante que tiene el camélido y mejorar, digamos, como en otras especies lo han hecho, para poder inclinar, digamos, que un biotipo, una raza específica, digamos, de alpaca que pueda salir específicamente para carne, otro para fibra, otro para doble propósito. Entonces, ir pensando en esa parte, digamos, para poder trabajar en este tema de la mejora genética, porque si que estamos hablando, digamos, que solamente fibra, si nos hemos dado cuenta, cada vez más el peso de vallón se está perdiendo. Entonces, los productores tienen menos ingresos económicos debido a la exigencia, digamos, de los parámetros que tienen. Entonces, sería bueno eso, ingeniero, poder plantear nosotros como profesionales para que se puedan mejorar los parámetros de evaluación, tanto para fibra y luego a futuro tal vez para carne. Entonces, eso sería, digamos, de un comentario. Muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias, Jesús. A ver, a los dos, en todo caso, han sido casi similares y los agradezco a Manuel Jesús Arias de la DRA Pasco y a Jesús Bustinza. A ver, estimados colegas, yo tengo la siguiente impresión y que los voy a compartir también. Y también desde una experiencia vivida en el año 2000, 2001 también sobre esta propuesta que están planteando ustedes. Primero, confirmar lo que dice Manuel Jesús, no podemos seguir trabajando solamente machos. Las hembras son la base fundamental porque sabemos sin las hembras no va a haber avance de mejora genética y eso requiere de verdad ponerlo en serio. Y no está dicho ni en los registros genealógicos. Yo lo propongo porque es así, la experiencia nos está enseñándonos esto. Y por otro lado, el tema de que tenemos y cogemos la herramienta mayor que tenemos en país y su avance es simplemente el tema regional. No ha habido otra herramienta más que haya ayudado al país. Y eso creo que es gracias al CONAX, porque nace en CONAX, pero claro, esta norma 13 ya sale en el Minagri, ex Minagri. Desde allí, desde nuestro trabajo, ¿no? Sacamos adelante este trabajo. Y creo que, y estoy convencido de que todos han trabajado con esta norma y hasta ahora siguen trabajando. Sin embargo, tanto Jesús y Manuel Jesús también indican de que deberíamos trabajar para carne. Allí sí, yo diría lo siguiente. Les digo la experiencia del año 2000. El 99 trabajamos nosotros en Cusco el quinto Festival Internacional de Camélidos. Allí hicimos el
la parrilla más grande del mundo en Sicuani. Y por ende tenemos los certificados pertinentes de récord Guinness. Por otro lado, hicimos concursos de consumo de carne con chefs bolivianos, chilenos y peruanos. ¿Quiénes ganaron? Las mujeres alpaqueras de Ayacucho, dentro del Festival Internacional. Al año siguiente, 2001, promovemos para que ingrese el consumo de carne de alpaca a los restaurantes turísticos. Se logró y ahí tenemos el trabajo desarrollado e implementado en los restaurantes turísticos, en las cartas de los restaurantes. Ahora no tienen temor de ponerlo, carne de estrogonoff, carne de medallón, carne. Entonces, sin embargo, se presentó lo siguiente en ese trabajo del 2001. Todo el consulado de Alemania estuvo presente, y se los quiero comentar esto para que me logren entender de lo que voy a decir. Se nos presentó y nos dijo, esta carne necesito 10 toneladas mensuales en Alemania. Entonces, ¿qué nos ha quedado a nosotros? Nos hemos mirado entre nosotros y para responderle, pues, como siempre ocurre, en una semana, un día vamos a venir. Entonces, ¿qué pasa? Analizamos y todos empezamos a coincidir, todo el equipo que estábamos trabajando, coincidimos de que, oye, si dedicamos al consumo de la carne, la alpaca se va a acabar, no va a sostener. Araucaria, ¿qué ha pasado con Araucaria en Chivay? ¿Por qué se paralizó? ¿Por qué hasta ahora no funciona? Porque tampoco hubo la cantidad de alpacas que tenía que, y ustedes, Jesús seguramente lo sabe, ¿por qué creen que eso tampoco no funcionó continuo? Entonces, a partir de ello, de esa experiencia les digo, el objetivo de la alpaca desde el incanato viene como fibra. Y la población tenemos solamente 3 millones y algo más. Entonces, su objetivo de la alpaca, para mí, personalmente, seguirá siendo fibra. Lo que sí hay que hacer arreglos en eso. Por eso que sacamos en la norma lo que es el tema de llamas para carne. Entonces, no podemos, sigo hablando desde mi lado, no podemos trabajar la alpaca como carne, sino tenemos que trabajar la llama como carne, como debe ser. Incluso yo me atreví el año 99 a plantear recuperar la llama imperial, porque hay otras condiciones y características, y como que ahora les he presentado la Yamasuri, que es la tercera variedad que lo logré también, que falta ya mundialmente, porque está por ADN totalmente descrito. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Consensuar entre todos. ¿Qué queremos? ¿Convertirlo a la alpaca también hacia carne? Simplemente me cuestiono yo también. Entonces, yo creo, y mi posición es que trabajemos mejor, algo mejor, esa norma que está todavía vigente, que está trabajándose, creo que eso nos puede ayudar mucho más. Y especialicemos la producción de carne de llama, la producción de llamas para carne. Sigamos adelante. Eso sería mi comentario al respecto. Correcto, muchas gracias, ingeniero Leonidas. Ahora vamos a pasar con Celso Ayala, que ha levantado la mano. Adelante, Celso, por favor, coméntenos de dónde se conecta. Celso, Ingeniero, buenas tardes. muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Habla Celso Ayala de La Paz, Bolivia. Bueno, me interesó el tema muchísimo porque justamente el tema habla sobre estándares raciales. Creo que ahí quisiera una situación que me pueda sacar de dudas, ¿no? Estamos hablando de estándares raciales, por ejemplo, en el ganado ovino. Cuando se maneja estándares raciales, por ejemplo, en la raza, en determinadas razas, dice, los machos pesarán de tanto a tanto, las hembras de tanto a tanto, el peso al nacimiento es, por decir, tanto. En cambio, acá estamos solamente dando puntuaciones generales, porque el estándar racial debe marcar, por ejemplo, en el caso de la alpaca, debería decir, por ejemplo, de 20 a 22 micras, ese es el estándar racial, por decir, para la zona de Arequipa o para la zona del Cusco, o dependiendo de dónde se está haciendo el estudio. Creo que ahí, digamos, debería marcarse ya, digamos, con mayor énfasis, porque veo que siempre se está trabajando, digamos, con porcentajes, nada más, es decir, el 70% para fibra, que no representaría la finura real o la densidad del porcentaje de fibras que debe tener un centímetro cuadrado, ¿no? Entonces creo, y yo más o menos que también estoy muy de acuerdo cuando usted dice que se debe trabajar la alpaca para fibra, y lo que
es la llama para carne. Y en carne también nosotros tuvimos un problema. Por ejemplo, cuando estuve yo en algunas ferias en el Perú, se considera más la belleza del animal, o hablamos de la conformación, que el peso vivo, que es lo más importante que, digamos, debe marcar un hito en lo que es la selección en base a ese parámetro. Creo, no sé si usted me puede aclarar esa situación, cómo veo desde mi punto de vista, ¿estoy bien o estoy mal? Muchísimas gracias. Gracias, Celso. De verdad me da gusto escucharte después de tanto tiempo, después de los otros talleres, y me parece interesante lo que nos indicas. Efectivamente, yo concuerdo contigo en el tema de, y como Manuel Jesús también lo dijo, trabajar hembras y machos. Los estándares raciales de Perú, hasta ahora, no son porcentajes, no son valoraciones, ¿no?, en los descriptores en relación a las finuras, ¿no? O sea, no son porcentajes, sino son en relación a la finura, en el caso vellón, y en el caso conformación también está en base a parámetros ya de tamaño, peso. Ahora, existen indicadores técnicos en el reglamento que orientan para poder sacar estos valores en los descriptores. Está el anexo C o D, no recuerdo bien, en el reglamento, se habla de los indicadores para cada caso, sea en alpacas y sea en llamas. Por otro lado, los estándares raciales son únicos, no hay para cada región, sino también empezaríamos a orientar, digamos, alpacas distintas. Por supuesto que hay ecotipos que hay que empezar a trabajar. Si es que lo hay ecotipos, hay que trabajarlo. Y aquí no niega, el estándar racial no niega de que no se trabaje absolutamente nada. Entonces, a ese nivel estaría el tema sobre alpacas. Ahora, sobre la carne nos planteas y nos haces recordar que no está trabajándose más por el peso vivo. Probablemente, no sé, los jueces no lo están indicando el por qué están dándole ese primer puesto. Y es una cosa distinta que quiero compartir también aquí. Es una cosa distinta a un juzgamiento y es otra cosa distinta aplicar registros genealógicos en la selección. Definitivamente el juzgamiento para mí no es la selección. El juzgamiento es más para, digamos, la belleza, para mostrar a los variantes, a los que están ahí, pero todos creemos de que ese primer puesto es el mejor. Eso se hizo creer también aquí en Perú, aquellos años, en los años 94, 95, cuando estábamos empezando con el tema de los festivales internacionales. Y en vacunos también lo vi así, pero en vacunos era mucho más claro, por supuesto, con su pedigree, ¿no? Entonces, creo que a ese nivel considero de que no están explicitadas en las ferias a través de los jueces, pero sí está entendido de que es el peso vivo el que tiene que marcar hito, el peso vivo, y además de eso, en la conformación, la calidad de lo que es la conformación de lo que son todo el muslo, que es la zona más productora de carne. Entonces, creo que es cuestión de tal vez interpretación, y por otro lado, coincidimos en que la alpaca debe seguir trabajando como alpaca y la llama como tal. Gracias, Celso. Muchas gracias, Celso. Gracias por conectarse a nuestro evento. Tenemos varios manitos levantadas, ingeniero. A ver, vamos a ir rápidamente con Juan Edward o Lester Calcina Ramos. Lester Calcina, por favor, pudiera abrir su micrófono. Buenas tardes. ¿Cómo está? Señor Lester, ¿puede usted indicarnos desde dónde se conecta? Bien, buenas tardes con todos. Hacer llegar un saludo cordial al ingeniero Leonidas. Mi persona se conecta desde el departamento de Puno. Soy estudiante de medicina veterinaria y bueno, he estado escuchando muy atento toda la charla de hoy, que realmente es muy interesante, ¿no? Entonces, mi pregunta básicamente era, por ejemplo, en Puno o a nivel nacional, a nivel de todo el Perú, ¿qué departamento viene trabajando ya más con el tema de registros genealógicos básicamente en machos, ¿no? Esa era mi pregunta. Y también quería hacer un comentario referente a lo que dice el ingeniero, ¿no? Que a veces muchos profesionales se lanzan a que la alpaca debería trabajarse también como carne, y sin embargo creo que no es así.
Tal vez hay otras especies las cuales ya tienen ese objetivo de producir carne, ¿no? Entonces, solamente eso era mi comentario y también mi pregunta. Muchas gracias. Ok, entonces concretito nomás la respuesta en todo caso. Gracias por su pregunta. A ver, el trabajo de reacciones genealógicos en el país no discrimina machos y hembras. Lo que pasa, no está seleccionándose las hembras como debe ser. Ahora, por otro lado, reacciones genealógicas a nivel nacional se aplica. Lo que pasa también, estos reacciones genealógicos no están en este momento debidamente conducidas. O sea, no es culpar a lo que ha sucedido en el país el tema de cuando desaparece CONAX, se traslada las funciones a los gobiernos regionales. Entonces, ahí nos está faltando el empoderamiento y no solamente desde las oficinas, también desde los criadores. O sea, se ha dispersado, digamos, un poquito y eso estaría haciendo ver mal. A nivel nacional el trabajo está trabajando en corrección. Lo que pasa, no está avanzándose en los libros. Pasco nos dijo antes, Manuel Jesús, están avanzando ellos hacia el libro cerrado, ¿cierto? Y eso es importante. Entonces, en alguna parte sí hay avances, como centro del Perú. Bien, muchas gracias. Gracias, Lester, por la consulta. Vamos a pasar con Belfort, me parece que tocaba. Belfort López. Belfort López levantó la mano primero. ¿Ya? ¿Sí? Belfort, ¿puede usted abrir su micrófono? Belfort, si no, pasamos con... ya. Sí, por Belfort. favor. Buenas tardes. Les saluda el ingeniero Belfort López. Actualmente me encuentro trabajando en el proyecto Alpacas de Agrorural en Pasco. Ingeniero Leonidas, bueno, agradecerle su ponencia sobre el tema de registros genealógicos. Lo importante de repente en la conformación del animal que se tocaba el porcentaje de 30% de conformación y 70% del vellón. Bueno, según las experiencias que uno viene desarrollando en selección de alpacas, ingeniero, creo que en un principio se hubiera visto este tema de caracterización de la alpaca con el tema del 60 o 40, ¿no? Porque como cuando vemos, por ejemplo, a través de la herramienta que se utiliza para el mejoramiento genético del empadre controlado, podemos ver cuán difícil es mejorar la conformación, ingeniero. Entonces, esto ahora que ya han pasado desde que el 2007 prácticamente el CONAX dejó de operar a nivel nacional, entonces no hemos tenido una entidad que pueda regir los destinos de los registros genealógicos de alpacas y llamas en el Perú, ¿no? Entonces creo que los gobiernos regionales han asumido esa función en base al decreto 013 Supremo del 2011. Entonces, cada gobierno regional ha tomado pues la posta de diferentes aspectos, ¿no? Incluso de repente no teniendo tantos recursos para poder invertir en este trabajo y capacitar a los profesionales, sobre todo en lo que es evaluación y selección de alpacas. Ingeniero, creo que esa es mi postura, de que debería también evaluarse ese tema del 40% del vellón y 60% de o 60% de la conformación y 40% del vellón, que sería más lógico, ingeniero, para poder hacer esas evaluaciones, ¿no? Creo que el tema cárnico también es importante mejorar, ingeniero, en ese aspecto, ya que la alpaca también, el segundo subproducto es la carne, ¿no? Y que es una carne magra y generalmente hoy en día en los restaurantes, no solamente del Perú, sino en el exterior, están solicitando carne de alpaca. Y la norma, pues, también de lo que es el fainado de la carne de alpaca está desfasada, ¿no? Creo que en ese aspecto también
tenemos que mejorar, ingeniero. Muchas gracias. Ok, concreto nomás, muchísimas gracias, Belfort. El tema es lo siguiente. Primero, la exposición no ha sido sobre registros genealógicos, sino estamos hablando sobre la selección, que utilizamos el tema de registros genealógicos, ¿cierto? Porque hablar del tema de registros genealógicos será otro momento. Y claro que quería empezar por ese tema, pero en la próxima vamos a hablar seguramente sobre eso. Ahora, el tema que me estás planteando, considerar 60-40%, yo ya había dicho de alguna forma indirecta tal vez, lo planteé de que la alpaca es para fibra y la llama para carne. Si bien es cierto, me presenta o la comisión presenta sustento científico para cambiar el tema de 60-40, sí. Pero el tema de producción de carne sigue siendo vigente. Nadie ha dicho que con la producción de fibra a la carne hay que olvidarnos absolutamente, porque si bien es cierto, especializamos la alpaca en fibra, entonces definitivamente disminuirá la carne, ¿no es cierto? Disminuirá la producción de carne. Y para esto la llama, para suplirse. ¿Y por qué a la llama no le sacamos ese mismo lustre? Esa es mi preocupación. Si han visto ustedes, he estado poniendo llamitas por todo lado, es que justamente es mi razón de ser, porque la llama sigue siendo, a pesar del decreto supremo, de la ventanita mirando de ahí atrásito, mientras todo el mundo habla de alpaca. En ese sentido, el 60-40, por este momento, yo digo que no es factible para mí ahorita, ¿no? Pero habrá en su momento discutir, y mi posición es que se revise los descriptores de lo que son el estándar racial, no moverlo el total 60-40, simplemente mover descriptores internamente. Si he conseguido finura extrema en alpacas y ha bajado de peso, ¿qué debo hacer? Densidad, pues tengo que trabajar. Entonces ahí tengo que mover esos valores. Eso es lo que tenemos que plantearnos. Y finalmente el decreto supremo, definitivamente no hay nada que hacer sobre esa herramienta que al país le ha dado. Ahora, por otro lado, que se plantea que no hay ninguna otra entidad, sí existe la entidad. Lo que pasa está, digamos, entregado a cada región. Lo que pasa, cada región hace lo suyo, pero a partir de eso, la Comisión Nacional debiera ver en el lado de registros genealógicos de cómo avanzar ese trabajo. Ahí nos quedamos sobre este tema, porque es un tema más amplio, ¿no es cierto? Correcto, sí. Sí, será motivo de otra charla, como ya usted lo señaló, les damos gracias y les sugerimos, para hacer más eficiente el tiempo y dar lugar a todas las consultas, centrarnos en el tema que el ingeniero ha expuesto. Muy bien, pasamos con Eloy Enríquez Salas, que también ha levantado la mano. Por favor, indíquenos desde dónde se conecta. Adelante, por favor. Ante todo, muy buenas tardes con todos los que están en sala, más que todo saludarlo al ingeniero Leónidas, después de muchos años, justamente. ¿Por qué? Porque es un profesional que ha sido el que ha iniciado registros genealógicos aquí en el país con otros más. Pero sin embargo, ¿qué puedo decir? Son muchos años lo que se está trabajando en este tema de los registros genealógicos. Pero, sin embargo, a la fecha en otros lugares, como es, por ejemplo, Puno, los distritos de Ñuñoa, por ejemplo, no llega, como se dice, el conocimiento de estos registros genealógicos a los productores, porque los productores son los que deben impulsar cómo se debe hacer una buena selección para registros genealógicos. Pero si el productor va a desconocer de estos aspectos, creo que nunca vamos a avanzar como debería avanzarse, más que todo a nivel nacional. El Perú, ¿de qué sirve que es el primer productor mundial? Pero sin embargo creo que tenemos la cantidad ínfima en cuanto a animales registrados. Nada más. Muchísimas gracias, Eloy, y gracias por recordarnos, y por supuesto, tu hermano trabajó conmigo aquellos años, que en paz descanse. Sí, claramente lo has planteado, y eso también tengo el concepto de que, y lo puse, es que no solamente son los profesionales, sino es el capacitar a los productores. De ellos depende este cambio, y por eso me atrevo a plantearlo nuevamente con lo que tú dices, trabajar las normas de competencia para un buen seleccionado de alpacas, calificar a estos productores, porque lástima de que no tenemos herramientas. Entonces, hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias por tu aporte. Gracias, señora Eloy Enríquez. Ahora pasamos con Edgar Quispe.
Edgar Quispe ha levantado la mano. Adelante, por favor. ¿Cuál es su consulta y desde dónde se conecta? Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Leonidas, un gusto de volver a verte. Gracias, doctor. Y bien, yo solo quiero poner en conocimiento lo siguiente. Me llamó bastante la atención y por eso estoy participando en esto, cuando se habló de seleccionar en torno a lo que es los registros genealógicos, ¿no? Bueno, las cosas van cambiando, la ciencia va avanzando, la tecnología también, los equipos también. Entonces, si bien es cierto, antes había una prioridad por seleccionar a los animales por diámetro de fibra, realmente en la actualidad ya no es así. En la actualidad, una de las cosas importantes es tener alpacas que produzcan fibra que no piquen. Eso es la prioridad, porque el problema de la fibra de alpaca, estimados amigos, no es el diámetro. El problema de la fibra de alpacas es que pica. Cuando uno compra una prenda y se pone, pica. Y eso causa insatisfacción al que lo utiliza. Y eso causa también un mal marketing con el solo hecho de comunicar a otras personas indicando que yo he utilizado una chalina, una gorra de alpaca y pica. Y eso le da, obviamente, una mala campaña a nuestra fibra. Entonces, eso es el principal problema. Y voy a refutar también por qué no es el problema el diámetro de la fibra. En promedio estamos hablando que el promedio de diámetro de la fibra a nivel nacional se encuentra entre 21 y 23 micras. Y cuando nosotros comparamos con el diámetro promedio de la fibra del mohair, que está en promedio 27 micras, imagínense ustedes la diferencia de micronaje. ¿Y qué es lo que pasa? No pica la fibra de mohair, a pesar que sea más gruesa. El segundo problema es de que si nosotros seguimos insistiendo en afinar la fibra, lo que estamos haciendo también es disminuir el peso de vellón. Trabajo sobre eso ya tenemos bastante y lo podemos mostrar. Y en tercer lugar, señores, estamos perjudicando ahora a nuestros productores. Yo le exijo que afine el diámetro de la fibra, pero también cuando el productor me hace caso, indirectamente está disminuyendo el peso de vellón. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo generalmente, cómo venden los productores su fibra? ¿Por calidad, categorizando, clasificando? No, venden por peso. Entonces, no le exijamos al productor y no le metamos a la cabeza, tienes que afinar cuando las condiciones para eso no están dadas y cuando realmente eso no es el problema. Eso en primer lugar. Entonces, debemos tener en cuenta cuáles son los criterios que ahora se están manejando. Y es justamente seleccionar en contra de las fibras objetables que tienen nuestros alpacas. Nadie lo puede negar, ¿no? De que existen fibras objetables en las alpacas. Eso es en primer lugar. Poniendo a otro aspecto, la densidad. Seguimos, y está en la norma de los registros genealógicos, dice, bueno, pues es necesario considerar la densidad. ¿Pero cómo? Y lo han dicho hace un momento, la densidad se evalúa objetivamente y es el número de fibras por área determinada de piel. Pero realmente eso indica en la norma, no, dice palpando. Les voy a comentar, estamos escribiendo un artículo que debemos ya mandar a publicar en estas fechas. Y hemos tratado de relacionar la densidad de fibra tomada subjetivamente con la densidad real, o sea, el número de fibras por milímetro cuadrado. ¿Sabe cuánto es la correlación? 0,20, o sea, casi nada. O sea, si nosotros persistimos en seleccionar a nuestros animales por densidad, tomados o presionando el vellón de la alpaca, realmente no estamos haciendo una buena selección. Entonces, cosas como esta creo que debieran tenerse en cuenta antes de lanzarse al vacío, porque tenemos que tener en cuenta de que nosotros somos responsables de lo que van a
hacer nuestros criadores, lo que va a realizar y ejecutar las diferentes instituciones como Agrorural o el Ministerio de Agricultura o lo que sea, o las universidades en todo caso. Estamos dispuestos a participar en este debate y yo pongo esta posición. Obviamente tengo sustento para indicarlos y eso yo lo manifesté ya el año 2022 en la reunión de APA que se realizó aquí en la Universidad San Marcos. Y creo que es un tema que debemos aclarar justamente todos en beneficio de los productores. Muchísimas gracias. Ok, gracias, estimado Edgar. Lo cierto es que tus aportes van a seguir siendo válidos probablemente cuando tu participación sería importante en la Comisión Nacional que está debatiendo este tema, ¿verdad? Nosotros lo que estamos presentando es la selección. Nos dices que no es válido por el tema de que no estamos viendo lo que es real, pero lamentablemente estamos todavía con la norma. Nosotros no podemos ser fuera de la norma, así como ya lo están haciendo 60-40 también fuera de la norma, mientras tengamos normas. Ahora, a mí me parece, creo que tus aportes deberán ingresar a la norma o en su reformulación. ¿Qué más hay que aumentar? Porque sabemos que lo que trabajamos en alpacas es el confort, lo que nos estás hablando, ¿no? Si el porcentaje de confort es el 95%, entonces hay fibra que pica, definitivamente, y eso creo que ha venido disminuyendo cada vez más. Entonces, yo creo que es seguir discutiéndolo, debatiéndolo ya en la Comisión Nacional para poder incorporar qué más factores pueden ingresar como descriptores en este tema, o no es necesario tal vez el estándar racial, por un lado, de repente, entonces sería bueno tener esta reunión. Yo lo planteé al presidente de la Comisión Nacional, que tengamos una reunión los técnicos primero, y sobre eso asistamos a la Comisión Nacional. Creo que también es un aporte que le hice llegar personalmente, pero creo que así sería. Entonces, doctor, yo de acuerdo con lo que estamos trabajando todavía en el marco del Decreto Supremo 03, donde la densidad para nosotros es la necesidad de mejorar. Porque, como bien decíamos y decías también, la clasificación saca cantidad de calidades. ¿Y cuál de las calidades está con menor picazón? Es cierto, el baby. Ahora no es el imperial, no recuerdo la calidad, el nombre que le hemos puesto. Entonces, son esas calidades. Entonces, si llegamos a eso, estamos bien, ¿no? O sea, tampoco, yo podría decir, tampoco no es cierto de que la fibra de alpaca, pues, pica 100%. No, pues, tampoco sería engañarnos y engañarnos entre nosotros, a todos también, ¿no? Eso por ahora. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Pasamos con Kenneth Yamel Enríquez, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿de dónde te conectas? Desde la región Puno, Ñuñoa también. Bienvenido. Bien, he escuchado la ponencia atentamente y quiero felicitar al ponente por dar este conocimiento, que a veces es muy escaso. ¿Por qué razón? Porque Puno generalmente, es una realidad que tiene la mayor cantidad de alpacas, pero vayamos al hecho de que cuántas personas son las que están manejando los registros de las alpacas. Justamente ahora he escuchado el comentario del doctor que me ha precedido y él menciona algo sobre afinar la fibra. Pero también debemos recordar que afinar la fibra está relacionado también con el factor confort, y hay un equipo que lo determina. Y ahora bien, si nosotros vamos a seguir haciendo la selección de las alpacas solamente con la mano o al tacto, y no utilizando equipos como son el OFDA y otros, no vamos a llegar a nada. Otra cosa importante que también había visto es que el doctor ponente mencionaba que si los productores no estaban al frente de los registros, no se iba a avanzar. Y esa es una realidad, porque si bien es cierto, se habla del trabajo de CONAX. El trabajo de CONAX, yo he visto el trabajo de CONAX cuando era menor,
y el registrador venía y registraba solamente las mejores alpacas de los hatos y se ponía un arete amarillo. Pero generalmente esos mejores animales, ¿qué se hacía? Se vendían. Incluso se daban otros y se perdía todo el trabajo. Entonces creo yo que no está bien direccionado el trabajo de registros en alpacas, porque quien debe empezar a registrar un hato es el productor y registrar el hato completo, porque si yo, por ejemplo, tengo un CPR en mi distrito y mando machos a un hato grande, ese macho va a cubrir todas las hembras y puede que incluso cubra una hembra manchada y luego esa hembra salga con una cría excepcional. Pero si yo no le he hecho la trazabilidad que todos ustedes mencionan, entonces puede que más adelante esas hembras, o esa cría, perdón, produzca animales que no sean de buena calidad o de repente de muy buena calidad. Y yo, según los descriptores que ustedes mencionan, entonces voy a dejar atrás esos animales. Entonces hay muchas cosas por hacer, pero el principal punto es que ya no se siga manteniendo la autoridad nada más del Estado como la gente que vaya a registrar los animales, sino que el productor sea capacitado adecuadamente y si no utiliza pues los registros que tenemos actualmente por ley, por lo menos que empiece a acostumbrarse a registrar con un registro más amigable, por así decirlo, que no tenga tantas caras. Y bueno, lo siguiente que quisiera hablar también es sobre lo que decían los señores, la carne en alpacas. Hasta ahorita puede que se haga algo con el Estado, ¿no? Que se dé una ley, que se haga. Pero señores, también podemos seleccionar animales por peso. Podemos seleccionar a los animales por talla y eso nadie te va a decir que no lo hagas, salvo que en la feria te lo boten, ¿no? Entonces, yo creo con este comentario que el productor tiene que tener mayor participación y no solo el Estado, porque ahorita lo que se está haciendo es tratar de poner a las instituciones estatales para que vayan a hacer el trabajo que debe hacer el productor y ese es un craso error. Solamente de repente no he opinado más cosas, se me ha ido de la cabeza, pero eso quisiera decirles, ¿no? Y todos estos trabajos deben ser apoyados por las universidades también, porque a veces las universidades, todas las investigaciones que se hacen solamente se hacen en los centros experimentales, quizás en La Raya, quizás en Ibita, no sé, pero no estamos hablando de la realidad de todos los productores. ¿Cómo sabemos que las muestras que tiene La Raya, o sea, en animales, van a ser iguales a los de la parte alta, ¿no? De Ñuñoa o de Santa Rosa, porque hay estudios incluso de los mismos investigadores como los doctores de línea que hablan sobre eso, ¿no? Puna húmeda, puna seca, 1500 animales, pero a veces se habla nada más de universidad y son muestras pequeñas, no representativas. Debe salirse más a campo. Muchas gracias, les agradezco. A usted muchas gracias, más bien concuerdo y comparto tu opinión. Muchas gracias, Kenneth. Pasamos ahora con Roger Ramírez Trucios, perdón. Roger Ramírez, por favor, si pudiera usted abrir su micrófono. Aló. Sí, buenas tardes. Coméntenos de dónde se conecta. Aló. Buenas tardes. Le hablo el ingeniero Roger Ramírez Trucios desde Huancavelica. Bienvenido. Adelante, por favor. Sí, bueno, felicitar al ingeniero Leonidas por la exposición. El tema creo es selección. Hay un punto, bueno, hay varios puntos a tratar en eso, ¿no? Primero, compartir, sí, el tema de selección, tanto en machos y hembras, uno debe ser, pues, exigente. Muchas veces, en algunas regiones o algunos profesionales son exigentes en temas de seleccionar a los machos, pero no en tema de hembras, ¿no? Entonces, ya la experiencia nos ha enseñado, si queremos avanzar el tema de mejorar nuestros animales, el tema de la selección, pues, en hembras y machos tiene que ser riguroso. Segundo, el tema de lo que decía el doctor Edgar Quispe, yo creo que es importante de que en esta modificación que se tenga que se está proponiendo, se mira desde el 2000, si no me equivoco, todavía 2014-15, la nueva modificación del reglamento de registros genealógicos y hasta ahora nada, todas las evaluaciones tengan que ser ya cuantificables.
si bien es cierto, son parámetros que en campo te dicen, pues no, 10 puntos, 50, 30 puntos, 5 puntos, pero al final en el tiempo nos hemos dado cuenta de que eso no nos ayuda a avanzar. El otro tema es a nivel nacional, hay que decirlo con toda la claridad del caso, no hay un ente rector que vele por el sector de los camélidos. Si bien es cierto, antes existía el CONAX, pero ahora no. Si bien es cierto, lo trabaja o lo supervisa la dirección de la ganadería, pero no como debería ser. Yo creo que es por eso tantos años de que esa modificación del reglamento, la 013 del 2011, no, mira, tantos años han pasado y hasta la fecha ningún resultado. Entonces, simplemente queda recomendar, como alguien dice, ¿no?, como profesionales y a los productores, de que todos los parámetros a desarrollar para identificar la selección de reproductores tienen que ser cuantificables. Mientras eso no lo trabajemos en las unidades productivas, yo creo que pasarán, no sé, pues otros 30 años, 50 años y seguiremos en lo mismo. Alguien decía el tema de lo que es el factor de picazón, lo que decía el doctor Quispe. Yo creo que es un tema de trabajar el tema de medulación también, ¿no? Y ahora creo que hay máquinas, equipos que hacen ese trabajo. Entonces, lo que tenemos que ingresar es ya al uso de la tecnología. Los tiempos han cambiado y bueno, en Huancavelica, por decir, ¿no?, tenemos en promedio en los atos con los productores con programas de registro genealógico que hemos estado trabajando con un promedio de 18.5 micras, el promedio a nivel de los atos de productores con alpacas registradas. Alpacas finísimas, pero dentro de ello nos hemos dado cuenta también que algunas de estas fibras, pues como lo decía el doctor Edgar, ¿no?, son fibras que sacan la picazón. Entonces hay algo que tenemos que corregir ahí. Yo creo que para eso está la tecnología y bueno, felicitarle al doctor Leonidas por la ponencia que ha desarrollado en el tema de selección, porque hablar del programa de registros yo creo que sería algo más amplio, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias, Kenneth, Roger, y sobre el tema planteado. Hay muchas cosas que seguir discutiendo definitivamente y por eso me atreví de que la selección debe ser machos-hembras. Pero por otro lado, así como ustedes plantean de que los tiempos han cambiado y deben ser cuantificables, la propuesta es que en pleno siglo XXI ya no podemos seguir trabajando en papelitos. La digitalización tiene que ingresar, o sea, la nueva tecnología tiene que ingresar en todo. Pero una de ellas es la digitalización. Por tanto, el agrorural ha planteado el trabajo de un SINGE. O sea, es un sistema de trabajar con software, para lo cual ya existen inclusive en el mercado software para alpacas. No podemos seguir trabajando con papeles. Eso nos va a ayudar definitivamente, porque lo lamentable es que todos los datos que tienes, de los 18.5 mil, están en papeles todavía, y si ya están en software, a buena hora. Entonces, creo que es una etapa de ingresar a nuevos tiempos y a seguir hablando. Registro genealógico será en su momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger, por tus comentarios y tus aportes y también por la atención del ingeniero Leonidas. Pasamos con Juan Eduardo Ayala, estamos ya terminando las intervenciones. Por favor, señor Juan Ayala. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Así es, adelante, coméntenos desde dónde se conecta. Yo estoy desde aquí de Lima y en primer lugar quiero felicitar al ponente. Alguna vez conversamos en el ministerio hace varios años y saludo la exposición y los comentarios que han hecho también el doctor Quispe y los demás colegas. Bueno, en principio, como se mencionó, ¿no?, están hablando de selección. Entonces, el término selección es bastante amplio, pero como han mencionado ustedes, actualmente hay técnicas que nos permiten poder identificar los ejemplares. Escuché en los comentarios que hablaban sobre estándares raciales, sobre el componente de macho, el componente hembra, y la fibra, y el factor pickle, o el factor picazón, y el componente materno. Entonces, estaba bastante interesado, hasta ahora muy interesado, ¿no? En el año 2000,
2004, nosotros en ese momento trabajamos con el grupo IDEA de la Católica, ganamos un proyecto en ese entonces con Incagro, generamos un índice de selección fenotípico para alpacas tuís, ¿no? Y adultas. En ese estudio que hicimos en las 6 Pachacute, me acuerdo, al final estimamos ese índice fenotípico y comenzamos a evaluar, como teníamos la descendencia de las crías, comenzamos a evaluar el aporte de las madres y el aporte del padre. Nosotros sabemos que en el proceso de mejora genética, todos los genetistas del mundo saben que hay un término principal, hay un término medular que se maneja a nivel mundial. Es el mérito genético. Si hablamos de selección, sí o sí los entendidos saben que el mérito genético en español o el Virgin Value en inglés es lo que te marca el paso en carne, en leche, en lana, etcétera, etcétera. Después de ese trabajo de investigación que hicimos, nos fuimos a Macusani y a Carabaya, ¿no? Con el grupo Malchini. Ganamos un proyecto con Prosit en ese tiempo, ¿no? Ahora es Ciencia Activa. Y demostramos y encontramos valores mejorantes para la fibra, ¿no es cierto? Y también entramos a tomar muestras de folículos pilosos en la piel de la alpaca. ¿Y qué encontramos finalmente? En resumen, ¿no? Tanto en empresas bien llevadas, entre comillas, como Malchini, y la empresa, en este caso Munaipacocha, ¿no? En Macusani, tienen muy buenos ejemplares. Pero ¿cuál era la sorpresa? Que en el proceso del empadre estaban ingresando machos y hembras con fibras gruesas, con mérito genético para engrosar la fibra y otro grupo para afinar. Esa fue la sorpresa. O sea, en conclusión, esa radiografía que encontramos en el 2010 al 2012, era que los productores no necesariamente conocen el proceso tecnificado del proceso de selección, lo hace muchas veces tacto visual, ¿no? Y como escuché acerca de ciertos aspectos fenotípicos, y lo dijo muy bien el doctor Quispe, que no tiene una alta correlación coger con la mano la densidad y un equipo que te mide la densidad folicular, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Que en el proceso aparentemente en los empadres, ¿qué cosa ingresan? Ah? Ingresan machos finos, machos intermedios y machos engrosadores, igual con las hembras. Entonces, ese fue nuestro aporte en ese trabajo. Y ¿qué estábamos pensando en ese entonces? Era que sí o sí tenemos que encontrar esos méritos genéticos en función de las crías, por ejemplo, para hacer el proceso de mejoramiento. Y ese término es el componente de selección, que todos que estamos en este tema conocemos el proceso. Entonces, bueno, yo quería comentar esto y saludar las intervenciones, ¿no? Y sí me gustaría poder aportar con los trabajos de investigación que hemos realizado años atrás en esta mesa, ¿no? Para justamente entender esos aspectos que tiene cada región, ¿no? Macusani, Puno, tiene una alpaca con un biotipo muy distinto al de las 6 Pachacute o Tupac Amaru. Son distintos su conformación. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Después de muchos años regresamos y el mejor reproductor de Macusani, sorpresa, no tenía un bonito aspecto, bonita cabeza, pero su finura era de aproximadamente 16 a 18 micras. Y la descendencia también tenía esa finura, pero el aspecto, la conformación, no era como uno busca, ¿no? En el aspecto fenotípico. Entonces, ¿qué podemos concluir? Tenemos que, en las normas que van a estandarizar, es entender en términos generales este proceso de estandarizar la raza, teniendo en cuenta los diferentes matices, ¿no? Que hay en cada grupo racial, en cada aspecto, en cada región. Alpacas de Macusani tienen ciertas características, densidad, finura, pero que no la tiene las 6, por ejemplo, las 6 Pachacute o las 6 Tupac Amaru, ¿no? Entonces hay variaciones que ya están en el texto, ya están en el papel, en los artículos científicos. Tenemos que hacer una revisión, porque para terminar, ¿no? En el año 95, miren,
Yo estaba trabajando en el INIA en ese entonces y recuerdo que recién comenzaba el internet en el Perú y yo mandé una carta a una empresa australiana y fue mi sorpresa que ya habían, año 95, los australianos ya tenían en mente todo lo que les estoy comentando. Y la revista es Alpacas en Australia, o Alpacas Australianas. Han pasado cerca de 30 años, creo, y ellos ya tienen lo que les estoy comentando. Ellos ya tienen un biotipo de alpaca, ¿no? Con sus estándares que ellos requieren, que ellos desean, ¿no? Inclusive si uno ve videos, hacen barbecue, o sea, con carne de alpaca, o sea, parrilladas, ¿no? Y ofrecen al mercado. Entonces, nosotros, como escuché, ¿no? Decía que había una demanda alta de carne de alpaca, sorpresa, ¿no? Porque ya los australianos están en eso y están mejorando. Entonces, nosotros, con todo el background digamos, de la academia, de los productores, del sector del gobierno, ¿no? Tener una mesa ya apuntando a esos puntos para poder posicionar la carne de alpaca del Perú en el mundo y la fibra con todas sus características en el mundo también. Y de esa manera habrá un retorno económico para los productores, que finalmente son los que necesitan mejorar su condición de vida, su salud, su educación, y eso sería un gran aporte de nosotros para las poblaciones que usufructan, que utilizan estos recursos genéticos, los camellos americanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Leonidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus aportes, estimado Juan. Yo creo que hay mucho que trabajar, pero como se habló, y efectivamente la selección lo mejor sería con mérito genético, y para ello necesitamos afinar todas las herramientas y tener listo, pues, porque solamente la selección fenotípica que estamos desarrollando no vamos a tener mérito genético. Por eso que tenemos que entrar a la digitalización de todo el programa de alpacas en el país, ¿no? Eso es. Gracias. Muchas gracias por sus aportes y sí, muy interesante lo que usted señala de las alpacas en Australia. Acabo de revisar la página web y sí, tienen bastantes avances. Bueno, hemos concluido con quienes han levantado las manitos. Teníamos algunas consultas en sala, pero que habían sido contestadas ya con las intervenciones. Solamente acá hay estaba revisando aquí, están pidiendo más información respecto a un tipo de las yamasuri, si pudiera dar alguna información adicional y otras variedades, es lo que estaban pidiendo. Quizás en otra charla pudiera ser tema de otro evento. Hay muchos temas cuando se habla de alpacas, así que bueno, le dejo como sugerencia, ingeniero. Y también está, bueno, respecto al PDF, les comentamos que eso se va a subir al aula virtual con que cuenta AgroRural. Van a poder encontrar tanto la grabación como el PDF de la disertación del día de hoy. Así que les dejo el enlace para que puedan visitar. Hay muchas charlas, ahí van a encontrar información para productores agrícolas, ganaderos, valor agregado y otros cursos especializados. Muchísimas gracias a todos por su participación. Dejo a nuestro expositor con sus comentarios y reflexiones finales antes de detener la grabación. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias a todos ustedes participantes y que nos han dado un punto más en lo que estamos trabajando, y creo que todos estamos comprometidos a seguir desarrollando el tema camélidos. Y lo digo camélidos andinos porque yo he sentido desde el inicio por qué cubrir a otros países si es Perú el que fue, y debiéramos seguir trabajando como país. Por eso lo llamo camellos andinos y no sudamericanos, porque si bien es cierto, alpacas es prácticamente Perú, ya más Bolivia. Bueno, por otro lado, y claro, también está la vicuña, por supuesto, está en Perú, también es la mayor población, por todo ello. Ahora, por otro lado, el trabajo queda y sigue vigente. Nadie puede parar en tema camélidos. El que para es probablemente se cansó y ya no quiere más. Pero si eso es su pasión económica, principalmente, y social, es que estoy seguro que va a seguir trabajándolo con todos esos impases que hay de falta de comunicación, falta de lo que es ingresar rápidamente a la tecnología,
y creo que la tecnología hoy en día está al alcance de todos. Estoy seguro que en breve tendremos software probablemente online. Y eso es lo que aspiramos. Y esto, el 2020 todavía se lanzó un software y esperamos que todos empecemos a manejar por este lado para poder apoyar y aprovechar la tecnología, por ejemplo, de lo que nos están planteando cada aspecto. Mérito genético es básico para la selección. En ese sentido, pues yo me voy a despedir diciéndoles muchas gracias a ustedes y recogemos vuestros aportes y seguiremos recogiendo cada vez más cuando conversemos. Hay muchos temas que desarrollar y ojalá organicemos de mejor manera temas así puntuales para así seguir conversando. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable.